Bueno, el primer tema que quiero presentar eh, es la base de lo que vamos a estudiar durante estos 4 días. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, este tema hasta el día jueves de noche. Y pienso que es muy importante que antes de lanzarnos a hablar sobre el tema que nos convoca, que es el espiritismo moderno, es muy importante que antes de revisar todo lo que el Señor nos ha mostrado con respecto a los engaños y a los ataques finales que el enemigo dirigirá al pueblo de Dios, sobre todo, es importante que tengamos muy presente, que tengamos muy claro, firmemente establecido en nuestras conciencias, la verdad que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Y es así como quiero eh, comenzar hablando de lo que Dios nos enseñó desde el principio, desde los orígenes de la raza humana, acerca de la vida y de la muerte. Voy a compartir en la pantalla una pequeña presentación que preparé. Esta es la primera. Aquí ustedes pueden ver eh, la primera diapositiva. Allí dice espiritismo moderno, ¿no es cierto? La verdad es que me gustaría proyectar la pantalla completa, pero no sé cuál va a ser el resultado, así es que prefiero dejarla así. De todas maneras, creo que no va a quedar mal. Yo creo que se ve bien. Si ustedes me confirman, ¿se está viendo bien? Sí, hermano Sí, Jairo, se ve bien. sí. Ok, muchas gracias. Y yo sé que me tengo que ajustar a un tiempo bastante cortito, en realidad más por mi decisión que por ustedes. Eh, Nosotros en nuestro hogar hemos estado dando una dura batalla los últimos años por lograr algo que creo que es una de las cosas más difíciles de implementar en un hogar, y es un horario temprano para dormir. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo con nosotros, ¿no es cierto? Estamos tratando de seguir las leyes que Dios nos dio en la naturaleza, no solamente para gozar de una buena salud, sino para ofrecerle a nuestro Dios un servicio completo, pleno, una mente, un cuerpo y un espíritu sanos al servicio del Señor. Y para eso, parte esencial es el buen descanso, el descanso a las horas que corresponden, no solamente la cantidad de horas que corresponde, sino a las horas que corresponden. Y el Señor puso en la propia naturaleza un reloj que nos muestra cuáles son los horarios de dormir. Bueno, las personas que viven más cerca del Ecuador, de la línea del Ecuador, se les hace un poco más fácil porque la diferencia entre el día y la noche es bastante parecida. Eh, la duración del día y la noche son bastante parecidos, varían muy poco, pero en nuestro caso, que vivimos más cerca de los polos, ¿no es cierto? Como en Chile, por lo menos en la altura que vivimos nosotros, que es cerca del centro de Chile, pero más cargadito hacia el sur, eh, varía bastante, varía bastante. Así es que se nos hace un poco difícil, pero el Señor nos dio un reloj natural para poder ir a descansar a un horario que nos
que nos dará buena salud. Y ese horario es cerca de la puesta del sol, lo más cerca posible. A veces, en verano sobre todo, es un poco difícil porque el sol se pone bastante tarde, pero de todas maneras se puede uno acercar razonablemente. Bueno, vamos al punto, vamos a comenzar. Espiritismo moderno. Miren, quiero leer con ustedes este versículo que se encuentra en Génesis 2, 15 al 18. Miren lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Primer punto. ¿Dónde hizo Dios vivir al ser humano? En un huerto, en el campo. Qué importante, ¿no es cierto? Es parte, es parte del plan original que Dios tenía para la vida del ser humano. Y dice luego, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer. ¿Le dio libertad Dios al ser humano? Por supuesto que sí. A Dios le encanta que nosotros seamos libres, que elijamos, que nosotros decidamos. Dios quería que nosotros nos pareciésemos a Él. Y Dios es un ser libre, es un ser que tiene capacidad de decidir. Y Él quiso compartir con nosotros esa bendición. Entonces dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué dijo Dios entonces? Dios le dijo al ser humano que había una excepción, había un árbol allí en el huerto del cual el ser humano no podía comer, no tenía permiso de Dios para comer. Y ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo que no comiese de ese árbol, bajo una pena. ¿Cuál era esa pena? Si el ser humano se atrevía a comer de ese árbol, ¿qué le iba a suceder según lo que Dios le dijo? Le dijo que ese día, el día que de él comiese, ciertamente moriría. No nos olvidemos de esto. Lo que Dios dice se cumple. Dios no es mentiroso. No es como Satanás. Miren lo que dice ahora. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Bueno, ustedes conocen la historia. ¿Qué le hizo Dios como ayuda idónea al hombre? ¿Qué le hizo? A ver quién me dice. La mujer. La mujer. Pero déjenme decirles que la Escritura dice que cuando Dios creó al hombre, dice que varón y hembra los creó. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando Dios habla del hombre, no solamente está hablando de Adán, está hablando también de la mujer. Y miren qué lindo verlo de esta manera. Cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, no estaba refiriéndose solo al hombre, estaba refiriéndose a la mujer también. Porque si nosotros no lo vemos así, podríamos decir que no es bueno que el hombre esté solo, pero la mujer sí, ¿verdad? Sin embargo, no es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios al hombre le hizo una ayuda idónea, la cual es la mujer. Eso es cierto.
Pero también es cierto que a la mujer Dios le hizo una ayuda idónea en el hombre. ¿Sí o no? Porque no solamente la mujer ayuda al hombre, el hombre también ayuda a la mujer, ¿verdad? Todos sabemos eso. En un matrimonio feliz, la ayuda es mutua. No es la mujer la que ayuda al hombre solamente. De hecho, en Chile por lo menos, es visto como señal de caballerosidad, ¿no es cierto?, de buena educación, que un varón ayude a una mujer. Ahora, tal vez alguno de ustedes esté pensando, bueno, pero ¿y por qué es muy bonito esto, ¿no es cierto? Pero ¿por qué el hermano Jairo nos está hablando acerca de temas que no tienen mucho que ver con el espiritismo moderno? Déjenme decirles, hermanos, que tiene mucho que ver, mucho. El espiritismo moderno, como vamos a ver estos días, incluye todos estos temas que estamos viendo hoy día. No habla solamente de la muerte. El espiritismo moderno es una filosofía que inventó Satanás, que incluye todos los elementos que Dios creó y los distorsiona para que el ser humano viva una vida totalmente diferente de la que Dios quería que viviera. El enemigo de Dios no solamente quiere cambiar lo que Dios enseñó con respecto a la vida y la muerte, sino que también quiere cambiar lo que Dios enseñó con respecto al lugar donde el ser humano vive, y también el enemigo de Dios quiere cambiar lo que Dios hizo con respecto a la ayuda idónea del ser humano. ¿Sí? El espiritismo se encarga de todos esos temas y lo vamos a ver después. Miren lo que dice el siguiente versículo. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, primer elemento, no moriréis. No nos olvidemos de esto. Lo primero que la serpiente le dijo a la mujer fue, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, en estos dos puntos, Satanás mintió. Mintió. Hay personas que dicen, no, pero no mintió. En el segundo punto no mintió. Porque la Biblia pareciera decir que no mintió. Sin embargo, hoy día vamos a ver que sí mintió. Miren lo que le dijo. Sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Hermanos, estos son elementos importantísimos al hablar del espiritismo. El espiritismo utiliza todos estos elementos. La atracción es una de las herramientas que utiliza el espiritismo. Agradable a los ojos. Hermanos, ustedes van a encontrar siempre
que las personas que están involucradas en el espiritismo son personas que se destacan, o por lo menos buscan destacarse, con la belleza. No es coincidencia. Cuando Satanás sabe que una estrategia le da resultados, él la vuelve a utilizar. Satanás sabe que tiene una poderosa arma en sus manos cuando él utiliza la belleza. Dios nos hizo a nosotros amantes de la belleza, tanto al hombre como a la mujer. Y Satanás sabe que eso es así. Y él utiliza eso. Mire lo que dice. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Nuestra hermana decía bien ahora cuando contaba su testimonio. Ella decía, el ser humano siempre está buscando conocimiento. Eso es natural en nosotros. Pero así como nos gusta la belleza, y esa búsqueda de la belleza puede ser una trampa mortal para nosotros, así también la búsqueda del conocimiento puede convertirse en una trampa mortal. La belleza no es mala, no es mala. Dios la creó. Y el conocimiento no es malo, Dios lo creó. Pero ambos pueden ser utilizados por el mal para causar nuestra ruina. Mire lo que dice. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Y dijo Jehová Dios, me voy a saltar algunos versículos y me voy al 22 de Génesis 3, donde estamos leyendo. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Y aquí algunas personas dicen, ¿ves? Satanás no estaba mintiendo. Él dijo que iban a ser como Dios o como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y aquí lo confirma en las propias palabras de Dios. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Bueno, y si el hombre ahora es como uno, es como Dios. Y si ahora el hombre es como Dios, ¿por qué entonces Dios hizo lo que hizo ahora? Miren, miren esto. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿No les parece extraño? ¿No les parece extraño que el ser humano, habiéndose convertido supuestamente en alguien como Dios, ahora Dios le prohíbe comer del árbol de la vida y vivir para siempre? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Será que Satanás tenía razón? ¿Será que aquí hemos leído mal y que no hemos entendido lo que la Biblia dice en realidad? Hermanos, Satanás no tenía razón. El ser humano se volvió como Dios en el sentido de entender lo que es el bien y el mal, en el sentido de discernirlo. Pero no se volvió como Dios en el sentido de que Dios no es culpable del mal. ¿Me entienden? El ser humano
conoció el mal de una manera que Dios no lo conoce. Dios conoce el mal, Dios entiende el mal, Dios discierne el mal, pero Dios no practica el mal. ¿Se entiende? El ser humano llegó a discernir el mal, llegó a conocerlo, llegó a experimentarlo, pero se hizo culpable del mal. Y al hacerse culpable del mal, el ser humano perdió el derecho a vivir eternamente. ¿Por qué lo perdió? Porque cuando Dios creó el universo, lo hizo en base a leyes que no incluían el mal. El mal destruye la creación de Dios. Y la única manera para que la creación de Dios fuese eterna era que el mal no tuviese lugar en la práctica de la creación. Cuando el ser humano practicó el mal, el ser humano violó la ley que permite que la vida sea eterna. El ser humano introdujo un ingrediente destructivo en su naturaleza. Y Dios, sabiendo el mal, conociendo el mal mucho mejor que el ser humano, que estaba recién entendiéndolo, y sin haberlo practicado, porque Dios nunca ha practicado el mal, pero entendiéndolo perfectamente, Dios vio que lo único que iba a lograr el ser humano pecando y viviendo eternamente era convertirse en un ser miserable, infeliz, lleno de culpa y de remordimientos. Y los resultados iban a ser desastrosos, como nos lo ha demostrado la historia humana. Tanto es así que la mayoría de las personas que prueban el mal hasta sus lugares más bajos desean la muerte, no desean la vida. Y muchos de ellos renuncian a la vida. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es posible vivir y pecar y ser feliz. No es posible. Entonces Dios en su misericordia, viendo que el ser humano había conocido el pecado a través de la violación de sus leyes, viendo que el ser humano había conocido el mal a través de la práctica, Dios vio que la única salida, la única salvación para que el ser humano dejase de ser infeliz, para que el ser humano no fuese un ser miserable eternamente, era la muerte. La muerte. Entonces, hermanos, teniendo bien claro eso, podemos decir que Satanás mintió en los dos puntos. Mintió cuando dijo no moriréis y también mintió cuando dijo seréis como Dios.
¿Por qué? Porque en realidad el ser humano fue como Dios en el sentido de tener el conocimiento, el discernimiento. Pero Dios no era culpable. Y el ser humano se hizo culpable. Y eso Satanás no se lo dijo al ser humano. Satanás, si hubiese querido decir la verdad, ¿cómo tendría que haberlo dicho? Tendría que haberlo dicho así. Y ustedes serán como Dios, conociendo el mal, pero no van a ser como Dios en el sentido de su inocencia. Es decir, ustedes van a ser iguales a Dios en el sentido de entender lo que es el mal, pero con la diferencia de que ustedes van a ser culpables y se van a volver miserables y van a conocer la culpa y van a desear la muerte. Eso no se los dijo Satanás. Por lo tanto, les mintió. Les mintió. Porque el ser humano nunca llegó a ser como Dios en ese aspecto. Nunca. ¿Mintió Satanás? Sí, mintió. En los dos aspectos. En decir no moriréis y en decir seréis como Dios. Porque cuando les dijo seréis como Dios, les dijo una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. Sigamos. Vamos a ver si Dios decía la verdad o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuántos días vivió Adán? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Dice 930 años, varón. 930 años y murió. ¿Qué había dicho Dios? El día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿Murió Adán el día que pecó? ¿Sí o no? Sí. A ver, sí. A ver, explíqueme eso, hermana, por favor, explíqueme. La Murió, respuesta murió es sí porque y no, varón. La respuesta es sí y no. A ver, ¿cómo es eso? Sí, no. ¿Cómo puede haber una respuesta sí y no? Eso me suena como a la teoría cuántica. Es que lo que pasa es que cuando Adán peca, cuando el hombre peca, en Génesis 3:15, Sí, Dios puso un salvaguarda, sacrificó a dos corderos en lugar de ellos. O ok, sea, simbólicamente ellos murieron, ok, ¿ya? Pero eso era simbólico. A la larga ellos iban a morir, pero ok, eso era simbólico. ok. Estaba Cristo, gracias. Proveyó un sustituto. El mismo día que Adán pecó, proveyó Dios un sustituto, ¿verdad? Proveyó Dios un sustituto. Por lo tanto, Adán en realidad murió el mismo día que pecó. Miren, espiritualmente Adán sí murió el mismo día que pecó. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ese día Adán sacrificó a un animalito. Creemos que fue un corderito. Y ese corderito representaba a Jesucristo, ¿verdad? Pues cuando Adán sacrificó a ese corderito, Adán entendió el significado de ese sacrificio. Y cuando Adán entendió el significado de ese sacrificio, Adán le creyó a Dios. ¿Saben qué? Adán pecó y el mismo día Adán fue convertido. El mismo día.
Y vamos a ver que eso fue la muerte de Adán. Lo vamos a ver. Pero ahí estamos hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? En un sentido espiritual. A ver, entonces, ¿tenía razón Satanás cuando dijo, no moriréis? ¿Tenía razón? ¿Estaba mintiendo Dios cuando dijo, el día que de él comieras, ciertamente moriréis? Espiritualmente, Dios tenía la razón. Satanás estaba mintiendo. Satanás sí, perdón, Adán sí murió espiritualmente, pero ¿y físicamente? ¿Murió el mismo día que pecó? ¿Sí o no? No, Yo les voy a no. demostrar, les voy a demostrar que sí murió. Se degeneró, ya se fue muriendo poco a poco. No, 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 no. Lo que Dios dice se cumple, hermano, se cumple. Adán murió el mismo día que pecó. Se los voy a mostrar. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 5:5 y miren lo que dice Pedro en segunda de Pedro 3:8. A ver, ¿quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? Más A ver, amado, siga hermanito. No, hermana, usted, ya más, dele nomás, dele. Más amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos años vivió Adán? A ver, vamos a devolvernos. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Alcanzó Adán a vivir 1000 años? No. A ver, ¿qué es lo que dice Pedro? Más amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años. años. O sea, en el tiempo de Dios, Adán no alcanzó ni a vivir ni siquiera ni un día. Hermanos míos, Adán murió el mismo día que pecó. No se le escucha, mi hermano. Perdón, ¿se escucha por ahí? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Sí? Sí, Ok, se escucha. ok. Hermanos, Adán murió el mismo día que pecó. El mismo día. El mismo día. El mismo día. Hermano, esto refiriéndose para el tiempo de Dios. Exactamente. Dios estaba hablando en el tiempo suyo. El día que tú peques, ese día vas a morir. Hermanos, ¿no les parece a ustedes una gran coincidencia que ni un solo ser humano vivió más de 1000 años? ¿No les parece a ustedes una gran coincidencia eso? Matusalén vivió 969 años. ¿Cuánto le faltó? ¿Cuánto le faltó? Le faltaron 31 años. 31 años. Hermanos, 969 años vivió. ¿Qué más? ¿Qué más era vivir 31 años más? 32 años. ¿Hubiese sido mucho? ¿Hubiese sido imposible? Hermanos, todos los seres humanos tenían que vivir máximo, máximo 999 años terrestres, porque tenían que morir el mismo día de Dios que habían pecado. Y bueno, esto da pie para decir algunas cosas más, como que, por ejemplo, la Tierra tiene 6 días y un séptimo día de reposo. Y eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a dejar eso a un lado porque no es el tema de ahora, pero Adán murió el primer día de la semana. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a seguir. Hasta ahora Dios dijo y se cumplió. Todo lo que dijo Dios se cumplió al pie de la letra. Satanás es un mentiroso en todos los aspectos. En todos. Miren, Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué?
para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, a veces leemos estas cosas y no entendemos y leemos simplemente y decimos, oh, mira qué interesante, Dios puso una espada ahí revolviéndose por todos lados para que Adán no pasara. Pregunta, ¿y qué hubiera pasado si Adán pasaba? ¿Qué hubiera pasado? Tomaba del árbol de la vida. Ok, pero había una espada revolviéndose, ¿no es cierto? ¿Qué hubiese pasado si Adán lo intenta? ¿Qué hubiese pasado? Se muere. Se muere, ¿no es cierto? Se muere. Se muere. Miren, miren lo que dice. Una espada encendida. A ver, hermanos, pregunta, ¿por qué una espada? ¿Por qué una? ¿No podía el Señor haber puesto simplemente una muralla de fuego? No podría. ¿Y qué hubiese pasado si el Señor hubiese puesto un cañón? ¿Le hubiera servido también o no? También le hubiera servido, ¿sí? También le hubiese servido. Pero ¿por qué puso una espada? ¿No querría decir algo el Señor? ¿No querría decir algo? Miren, dice, puso al oriente del huerto de Edén querubines. ¿No eran suficientes los querubines? ¿Ustedes creen que Adán hubiese podido pasar con los querubines ahí? Un querubín le hubiera puesto la pura mano a Adán encima. ¡Pah! Listo, hasta ahí llegó Adán. ¿Sí? ¿Y por qué puso una espada, Dios? A ver, miren. Imaginemos a Adán ahora yendo al árbol de la vida. Se acerca. ¿Y aparece la espada? ¡Fum! ¿Qué pasa con Adán? Se muere. ¿No será que Dios quería enseñarnos que para poder volver a comer del árbol de la vida teníamos que morir? ¿No les parece a ustedes? ¿No les parece hermoso que Dios nos esté diciendo en su palabra que podemos volver a comer del árbol de la vida siempre y cuando muramos por su espada de fuego? ¿No les parece? Miren lo que dice Gálatas 2:20. Que alguien lo lea, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas Yo lo vivo, leo. Con ya Cristo no estoy yo, juntamente crucificado, mas vivo. Ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, muchas gracias, hermana. Y también gracias a la otra persona que estaba leyendo, que lamentablemente me parece que la hermana no la escuchó y comenzó a leer, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, muchas gracias. Hermanos, ¿por qué yo quise que lo leyese alguien de ustedes? Bueno, en primer lugar, porque estaba un poco emocionado, porque me parece hermoso que el Señor nos haya mostrado que para poder entrar a comer del árbol de la vida, tenemos que morir por una espada. Y en segundo lugar, porque el apóstol Pablo nos demuestra en el Evangelio que aquellos que se acerquen a Dios para volver a la vida eterna, tienen que morir. Ya no viven más ellos, sino que vive Cristo en ellos. Hermanos míos, todos tenemos que morir.
Todos. Todos, hermanos. ¿Saben qué? Yo antiguamente pensaba que iban a haber personas que no iban a morir. Y probablemente ustedes también lo creyesen. Ah, los últimos no van a morir. Ah, Enoc no murió. Ah, Elías no murió. Los 144,000 no van a morir. Hermanos, todos tenemos que morir. Todos. Enoc también murió. ¿Sí? Elías también murió. Los 144,000 también morirán. Ya no viven más ellos, sino que Cristo vive en ellos. De otra manera, Satanás habría tenido razón y Dios habría estado mintiendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted y yo tenemos que morir. Usted y yo tenemos que ser muertos por esa espada flamígera. ¿Cuál es esa espada? ¿Cuál es esa espada? La palabra de Palabra Dios. Amén. Todos tenemos que morir. Si usted no muere, no puede tocar el árbol de la vida otra vez. No puede hacerlo. No crea, hermano y hermana, que usted no va a morir. No crea eso. Usted tiene que morir. El que llega al cielo es una persona nacida de nuevo. Muerta y nacida de nuevo. ¿Está el Evangelio presente en el Génesis? Por supuesto que sí. Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, el que venciere. ¿Quién fue el que venció al pecado? ¿Quién fue? ¿Quién fue, hermanos? Cristo. Jesús. ¿Y cómo lo venció? Jesús. ¿Y cómo lo venció? ¿Cómo venció el pecado? Con la muerte. Con su muerte. Y hermanos míos, ¿cómo es? Muriendo por nosotros. Amén, amén. ¿Y cómo es que nosotros somos partícipes de la victoria de Cristo? ¿Cómo, hermanos? ¿Saben cómo? Siendo crucificados con Él. Nosotros también morimos. Nosotros también morimos. Con Cristo Jesús somos crucificados. No para pagar nuestros pecados, no, sino para que el pecado sea destruido en nuestras vidas. ¿Saben, hermanos? El Evangelio no es algo legal. El Evangelio es algo experimental. El ser humano experimentó la rebelión y el ser humano tiene que experimentar la muerte al yo. Y tiene que experimentar la resurrección. Todo eso lo tenemos que experimentar. Hermanos míos, lo que hoy día yo quería compartir con ustedes eran estas bases de la verdad, que son también bases del Evangelio. Todo lo que Dios dice es verdad y se cumple. Todo lo que Satanás dice es mentira, es falso, totalmente.
Y durante estos días vamos a ver cómo el enemigo todavía sigue pretendiendo convencer a los seres humanos de que lo que él dijo desde el principio es verdad. Pero la palabra de Dios nos muestra que todo lo que Satanás dijo desde el principio es mentira. Todo es mentira. Y si nosotros entendemos estas bases y las creemos y las guardamos en nuestro corazón, las mentiras de Satanás no van a poder hacernos daño. El ser humano tiene que morir. Tiene que morir. No puede el ser humano alcanzar la vida eterna sin morir. Tiene que morir. Tiene que caminar el camino del árbol de la vida, y el camino del árbol de la vida está guardado por una espada flamígera. Esa espada nos va a matar. Pero en Cristo nosotros podemos morir en paz, tranquilos, sabiendo que la muerte al yo implica la resurrección en Cristo Jesús. Y el Señor nos va a dar vida eterna, pero sus palabras se van a cumplir. El que peca tiene que morir. Ahora, la culpa se paga con la muerte eterna, pero Jesucristo, alabado sea Dios, pagó nuestra culpa con su propia vida. Pero el pecado se quita del alma solamente con la muerte del yo. Es la única manera. El yo tiene que morir. Y va a morir. ¿Podemos ser como Dios al cometer pecado? No, no podemos. Lo único que logramos fue hacernos culpables y discernir el mal a través de la experiencia del mal. Y eso nos hizo culpables e hizo necesario que Dios tuviese que sacrificar a su propio Hijo para poder pagar la deuda enorme que nosotros produjimos por el experimento del mal. Gracias damos a Dios por su eterna misericordia, con que nos amó en Cristo Jesús, para rescatarnos del enorme problema en el que nos metimos, solamente porque nos pareció agradable, atractivo, hermoso, codiciable el plan que Satanás nos proponía. Y vamos a ver que al final del tiempo, Satanás va a volver a presentar ese mismo fruto codiciable ante el ser humano. Y la mayoría de las personas lo van a recibir. Va a utilizar la belleza, va a utilizar el conocimiento, va a utilizar la seducción, y la mayor parte del mundo lo va a recibir. Pero los hijos de Dios, que ya pasaron por esa situación, van a preferir morir al yo antes que volver a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Amén. Amén. Amén, Amén. hermano. Bueno, mi hermano.